Mi matrimonio terminó en el pasillo de entrada. O al menos, el matrimonio que ella conocía. Regresé después de 3 semanas y me recibió con un manifiesto de 3 páginas en lugar de un beso. Lee esto. Todo va a cambiar, dijo. Tenía razón. Pero cuando terminé de darle exactamente lo que pedía, fue ella quien rogó que paráramos. Necesitamos hablar, dijo ella, con la voz firme. He estado pensando mucho mientras estabas fuera. Intenté sonreír. Está bien. Puedo al menos, esto es importante. Me empujó el documento a las manos. Necesito que leas esto. Todo. Miré el título, Reestructurando nuestro matrimonio, un marco para la igualdad. Esto es. ¿Estás hablando en serio? Completamente en serio. Siéntate. Palabras que sonaban como si vinieran directamente de un libro universitario. No de la mujer que solía reírse de mis chistes tontos y robarme papas fritas del plato. Algo había cambiado mientras yo no estaba. Algo grande. Y mientras estaba allí en nuestro pasillo con la chaqueta aún puesta, me di cuenta de que el matrimonio que dejé hace 3 semanas podría no ser el mismo al que acababa de regresar. Me dijo que me sentara en la mesa de la cocina, con la voz firme y ensayada, como si hubiera practicado este discurso una docena de veces frente al espejo. Y noté que su computadora ya estaba abierta con lo que parecían ser hojas de cálculo y gráficos codificados por colores. Mi esposa siempre había sido organizada, claro, pero esto era diferente. Esto era sistemático, clínico, como si estuviera presentando una propuesta de negocios en lugar de hablar con su esposo. El documento tenía 3 secciones principales. Sección 1, redistribución del trabajo emocional. Ahora yo era responsable de recordar cumpleaños, planear eventos sociales, gestionar nuestro calendario, todo lo que ella afirmaba haber estado haciendo sola. Sección 2, equidad en la gestión del hogar con un sistema de puntos para las tareas, dividido 50/50 cada semana. Sección 3, deconstrucción de los estándares masculinos predeterminados, pautas sobre comunicación, reglas sobre mansplaining. Incluso sugerencias sobre cómo debía sentarme durante las conversaciones. No voy a mentir, mi primer instinto fue reír porque esto parecía sacado de una publicación satírica de Reddit, pero ella no estaba sonriendo. Estaba esperando mi respuesta con una intensidad expectante en los ojos. Me dijo que sabía que esto sería difícil de escuchar, que los hombres normalmente reaccionan a la defensiva cuando se enfrentan a su privilegio y que estaba preparada para que discutiera o desestimara sus preocupaciones. Pero aquí está la cosa. No discutí. No desestimé nada. En cambio, la miré con calma y dije algo que ella definitivamente no esperaba. Le dije que tenía razón, que si ella se sentía así, entonces claramente yo había estado pasando por alto algo importante y que estaba dispuesto a implementar su sistema exactamente como lo había diseñado. Su rostro pasó de defensivo a sorprendido y luego casi eufórico. Me abrazó, dijo que estaba orgullosa de mí por ser de mente abierta. Lo que no sabía era que estaba a punto de darle exactamente lo que había pedido. Mi esposa había creado un sistema basado en una ideología, pero no había pensado en las implicaciones prácticas de la igualdad absoluta. Así que eso era exactamente lo que iba a darle. Esa noche, ella estaba llena de energía, hablando de lo revolucionario que iba a hacer esto, de cómo seríamos un ejemplo para otras parejas. Yo asentía, hacía preguntas para aclarar. Ella se acostó feliz, convencida de que nuestra relación estaba a punto de entrar en una nueva fase iluminada. La mañana siguiente fue cuando las cosas empezaron a ponerse interesantes y cuando mi plan real empezó a tomar forma. El café de lunes por la mañana era su responsabilidad según su horario. Me desperté y esperé en la cocina, pero no apareció ningún café, ella todavía estaba dormida. Normalmente, lo habría preparado yo mismo, pero ese no era el funcionamiento de su sistema. Así que esperé. Cuando bajó 20 minutos después, luciendo confundida, simplemente le recordé qué día era. Pareció molesta al principio. Murmuró algo sobre que se había quedado dormida y que yo podría haberlo hecho esta vez, pero me mantuve calmado y señalé la página exacta de su documento donde especificaba las responsabilidades del lunes. Preparó el café, lo preparó mal de hecho porque estaba apurada y frustrada, y pude ver una pequeña grieta formándose en su certeza. Esto era solo el día 1, la primera hora realmente, y ya la brecha entre la igualdad teórica y la realidad práctica empezaba a mostrarse. Durante esa semana, seguí cada regla que ella había establecido con absoluta precisión. Nunca desviándome,
nunca haciendo excepciones, nunca compensando nada que no me correspondiera explícitamente. Cuando ella olvidó programar una cena con sus padres y luego se molestó porque no la había recordado, abrí la sección del trabajo emocional que indicaba claramente que la planificación social con su familia era su responsabilidad. Luego, cuando la basura de la cocina se desbordó un miércoles por la noche y ella me miró esperando que la sacara, revisé la tabla de tareas y le mostré que estaba marcado como su responsabilidad hasta la mañana del jueves. Cada vez que se irritaba o sugería que estaba siendo mezquino, yo simplemente hacía referencia a su propio marco usando su propio lenguaje sobre equidad y distribución igualitaria del trabajo. Lo que hacía que este enfoque fuera tan efectivo no era que yo fuera malo o vengativo. Era que estaba siendo perfectamente, exactamente, matemáticamente justo según la forma en que ella definía la justicia. Ella construyó un sistema que se veía perfecto en papel, que probablemente sonaba empoderador y progresista cuando lo discutía en su taller, pero lo construyó sin considerar realmente cómo se sentiría vivir dentro de él. Al final de esa primera semana, pude verla empezar a cuestionar las cosas, empezar a sentir el peso de la estructura que había creado, empezar a darse cuenta de que tal vez las relaciones no estaban hechas para gestionarse como proyectos corporativos. Yo no intentaba castigarla ni demostrar que estaba equivocada exactamente. Intentaba mostrarle algo mucho más importante. Que una verdadera pareja no se trata de dividir todo por la mitad con precisión matemática. Se trata de dos personas trabajando juntas con sus diferentes fortalezas y aceptando que igualdad no siempre significa idéntico. Ella quería un sistema, así que yo le di un sistema. Y ahora ambos íbamos a vivir dentro de él hasta que entendiera por qué sistemas como este no funcionan realmente en matrimonios reales entre personas reales que se supone que deben amarse. 2 semanas después, mi esposa decidió que el sistema necesitaba una actualización. Había estado leyendo más artículos, viendo videos, participando en foros en línea y vino a mí con lo que llamó protocolos de comunicación. Estas nuevas reglas gobernaban cómo discutíamos desacuerdos y cómo yo procesaba emociones. Cada vez que explicaba mi perspectiva usando lógica, ella tenía una etiqueta preparada: desviación lógica, racionalización defensiva, resistencia masculina. No importaba lo que realmente dijera. No importaba si mis puntos eran válidos o si mis preocupaciones eran legítimas, porque había aprendido este truco ingenioso con el que podía desestimar cualquier cosa que dijera categorizándola como un síntoma de mi condicionamiento problemático. No respondí, no discutí sobre la injusticia de un sistema donde sus sentimientos eran una exploración válida, pero mis pensamientos eran patrones tóxicos. Simplemente escuché con atención e hice notas mentales de cada estándar que estaba estableciendo. Ella estaba tan enfocada en construir su perfecto marco ideológico que no podía ver lo que yo estaba viendo. Que cada regla que creaba para mí podía aplicarse exactamente de vuelta hacia ella. Que cada estándar que establecía era un estándar que eventualmente tendría que cumplir también. Así que comencé a construir mi propio documento. Pasé unas noches después de que ella se iba a dormir preparando lo que llamé el marco de expectativas recíprocas. Lo escribí en el mismo formato que ella había usado. Incluso igualé sus selecciones de fuente y estilos de encabezado para demostrar que me estaba tomando esto tan en serio como ella. Mi marco también tenía 3 secciones porque la simetría importa en la igualdad y la primera trataba sobre contribuciones financieras y transparencia. Creé una hoja de cálculo compartida donde cada dólar que cualquiera de los dos ganara o gastara se registraba con categorías y justificaciones, porque si íbamos a medir y equilibrar puntos de trabajo doméstico, probablemente también deberíamos medir y equilibrar las contribuciones económicas. Ella ganaba más dinero que yo, no por una enorme cantidad, pero lo suficiente como para que se notara. Y bajo este sistema, eso significaba que estaba contribuyendo con más trabajo financiero que debía ser reconocido y potencialmente compensado con trabajo doméstico adicional de mi parte. O, alternativamente, yo estaba contribuyendo con más trabajo doméstico que debía valorarse a precios de mercado y acreditarse contra la disparidad de ingresos. La segunda sección trataba sobre responsabilidades técnicas y mecánicas. Todas esas tareas que tradicionalmente recaían en los hombres no por el patriarcado sino por habilidades e intereses, cosas como cambiar el aceite, encargarse de las reparaciones de la casa, gestionar nuestra configuración de Internet y tecnología, lidiar con cualquier cosa que requiriera herramientas o conocimientos técnicos. Bajo el sistema de equidad, estas ahora eran sus responsabilidades en semanas alternas, y tendría que aprender a manejarlas sin mi ayuda porque eso era lo que significaba la igualdad, capacidad igual y carga igual. La tercera sección era la que sabía que más la iba a molestar.
Y la llamé responsabilidad emocional. Un reflejo directo de su sección de trabajo emocional, pero centrado en tácticas de manipulación, hacer sentir culpa, agresión pasiva y usar respuestas emocionales como armas en los desacuerdos. Cada vez que lloraba durante una discusión para cerrar la conversación. Cada vez que me daba la ley del hielo en lugar de comunicarse directamente. Cada vez que me hacía sentir culpable por tener límites. Todo eso ahora iba a documentarse y abordarse como sus problemas de trabajo emocional que necesitaban de construirse. Le presenté este marco un sábado por la mañana, de la misma manera en que ella me presentó el suyo. Y vi su rostro atravesar un fascinante recorrido de emociones mientras lo leía. Empezó asintiendo como si apreciara que estuviera participando en su sistema, luego se confundió cuando se dio cuenta de que mi sistema la estaba sometiendo a los mismos estándares, luego se puso a la defensiva cuando entendió que yo hablaba completamente en serio sobre implementar todo esto. Intentó argumentar que no era lo mismo, que mi marco no captaba el sentido del suyo, que yo estaba siendo deliberadamente obtuso sobre el propósito de examinar los roles de género, pero yo simplemente le recordé con calma que ella quería igualdad medible y yo simplemente estaba midiendo todo. Desde ese día en adelante, dejé de hacer todas las pequeñas cosas invisibles que siempre había hecho sin pensar. Dejé de ser la persona que suavizaba los bordes ásperos y hacía la vida más fácil de maneras que ella nunca notó. Necesitaba su cargador del teléfono del dormitorio mientras veíamos televisión. Normalmente, lo habría agarrado durante un comercial, pero me quedé en el sofá porque recuperar sus objetos personales no estaba en mi lista de tareas de ese día. Dijo que tenía que recoger su ropa de la tintorería antes de que cerraran. Reconocí la información pero no me ofrecía hacerlo por ella ni a recordárselo porque gestionar su agenda ahora era su responsabilidad. Tenía planes de almorzar con su hermana el jueves pero olvidó sacar dinero del cajero antes. Me llamó para ver si podía retirar efectivo y encontrarnos. Revisé el marco y le dije que la preparación financiera para sus eventos sociales personales no era algo de lo que yo fuera responsable de gestionar. Cada vez que esperaba que yo simplemente me encargara de algo, que leyera su mente, que anticipara sus necesidades, yo me remitía al sistema y le mostraba exactamente por qué eso ya no era mi rol. El punto de quiebre llegó cuando nuestra lavadora murió a mitad de un ciclo con la ropa mojada adentro. Según ambos marcos, las fallas mecánicas eran su responsabilidad. Me llamó al trabajo, en pánico, esperando que la arreglara. Le recordé suavemente que eso estaba bajo sus categorías de tareas. Que así lucía una asociación igualitaria. Terminó buscando en Google cómo funcionan las lavadoras, viendo videos en YouTube, y finalmente llamó a un servicio de reparación que no podía venir hasta la semana siguiente. Esa noche, la vi cargar 4 enormes bolsas de ropa sucia en su coche para conducir hasta la lavandería 6 cuadras más allá, un lugar al que ninguno de los dos había ido desde que nos mudamos a nuestro apartamento porque teníamos nuestra propia máquina. Se fue casi 3 horas. Volvió agotada y frustrada. Me dijo que las máquinas se habían tragado 2 de sus monedas sin funcionar, que un tipo había sacado su ropa de la secadora antes de que terminara. Que todo el lugar olía a moho y a sueños rotos. Se veía completamente derrotada sentada en nuestra mesa de la cocina con sus bolsas de ropa apenas seca. Y pude ver algo moviéndose detrás de sus ojos. Algún reconocimiento de que tal vez la igualdad teórica que había leído en artículos no tenía en cuenta la realidad de que las personas tienen diferentes fortalezas y diferentes tolerancias para distintos tipos de problemas. No me burlé, solo la ayudé a doblar la ropa, eso no violaba ninguna regla. Y porque no estoy tratando de ver sufrir a mi esposa. Esa noche estuvo más callada de lo habitual. No intentó imponer sus protocolos. Solo se quedó ahí procesando. La situación de la lavadora ni siquiera era el mayor problema. Solo era el ejemplo más obvio de un patrón que se estaba repitiendo en cada área de nuestras vidas, donde su ideología estaba chocando duramente contra la realidad práctica y perdiendo cada vez. A la mañana siguiente del desastre de la lavandería, me desperté y encontré a mi esposa sentada en la mesa de la cocina con ambos marcos impresos frente a ella. Todas esas páginas de reglas y categorías y sistemas de puntos bajo los que habíamos estado viviendo durante el último mes. Y tenía una expresión que no le había visto desde antes de que todo esto empezara. Me dijo que no podía más, lo dijo en voz baja como si admitiera la derrota en una guerra que ella misma había iniciado. Y pude ver sus manos temblar ligeramente mientras apartaba los papeles. Lo que vino después fue la conversación más honesta que habíamos tenido en meses, quizá más,
Porque finalmente dejó de esconderse detrás del lenguaje académico y terminología de talleres y simplemente habló conmigo como una persona real. Explicó que se había sentido invisible en nuestro matrimonio por un tiempo. Todo lo que hacía pasaba desapercibido y sin apreciación. Estaba gestionando toda nuestra vida mientras yo solo existía dentro de ella. El taller no le había dado esos sentimientos, solo le había dado un vocabulario para ellos, un marco que hacía que sus frustraciones parecieran válidas. Pensó que si podía convertir nuestra relación en un sistema con reglas claras, finalmente se sentiría vista. Pero el sistema no la hizo sentirse vista. La hizo sentirse aún más sola. Empezó a llorar. No el llanto manipulador de las discusiones, sino lágrimas reales y genuinas. Y admitió que se había convertido exactamente en lo que me acusaba de ser, autoritaria y rígida e incapaz de ver más allá de su propia perspectiva. Dijo que el taller le había vendido esta idea de que las relaciones podían perfeccionarse mediante la estructura adecuada, que la igualdad era algo que se podía lograr mediante documentación y distribución. Pero vivir dentro de esa ideología había absorbido toda la humanidad real de nuestro matrimonio. Cada interacción se había convertido en una transacción. Cada gesto tenía que evaluarse en términos de justicia. Cada momento de amabilidad espontánea ahora era sospechoso porque podía desestabilizar el equilibrio que se suponía que debíamos mantener. Me dijo que había sido miserable durante semanas, pero no podía admitirlo porque admitirlo significaba reconocer que había estado equivocada, y había invertido demasiado en tener razón sobre todo esto, en demostrar que su nuevo marco era iluminado y evolucionado. La peor parte, dijo, fue darse cuenta de que yo se lo había estado mostrando todo el tiempo. Que cada momento frustrante en el que me aferré exactamente a sus reglas era yo sosteniendo un espejo para mostrarle lo que había creado. La dejé hablar hasta que se quedó sin palabras. No interrumpí ni discutí ni intenté arreglar nada. Solo escuché, como debería haber escuchado antes de que sintiera la necesidad de construir todo un sistema ideológico para captar mi atención. Cuando terminó, le dije algo que debería haberle dicho meses atrás. Que no me daba cuenta de todo lo que hacía, que le estaba agradecido incluso cuando no lo decía, que había dado por sentado cuánto trabajo invisible se necesitaba para que nuestra vida fuera cómoda. También le dije que su taller tenía mitad de razón, que el trabajo emocional y la gestión del hogar eran cosas reales que valía la pena discutir, pero que la solución no era convertir nuestro matrimonio en una iniciativa corporativa de equidad con métricas y evaluaciones de desempeño. Nos quedamos ahí un rato, simplemente existiendo en la honestidad de ese momento. Y entonces hizo algo que se sintió más significativo que cualquier cosa del último mes. Recogió todos esos documentos de marco, todas esas páginas cuidadosamente formateadas de reglas y expectativas, y los llevó al basurero y los dejó caer. No pidió mi permiso, no comprobó si estaba de acuerdo, simplemente tomó la decisión de que habíamos terminado de vivir así y actuó en consecuencia. Me levanté y añadí mi marco recíproco a la basura también. Y los dos nos quedamos ahí de pie mirando semanas de ideología sentadas en nuestro cubo de basura, donde pertenecían. Me preguntó qué se suponía que debíamos hacer ahora. ¿Cómo íbamos a arreglar las cosas sin un sistema que seguir? Y le dije que lo resolveríamos como lo hacen las personas normales, hablando cuando algo nos molestara y confiando lo suficiente el uno en el otro como para escucharnos de verdad. Quiso saber cómo nos aseguraríamos de que las cosas se mantuvieran justas sin medirlo todo. Y le expliqué que la justicia en un matrimonio no se trata de contribuciones idénticas. Se trata de que ambas personas se sientan apoyadas y valoradas por lo que aportan. Ella aporta organización, conciencia social y atención al detalle. Yo aporto habilidades técnicas, estabilidad emocional y un tipo diferente de resolución de problemas. Y ninguna de esas cosas puede medirse adecuadamente en puntos o porcentajes. La verdadera asociación significa aceptar que a veces una persona carga más peso por un tiempo y otras veces lo hace la otra. Y que todo se equilibra con el tiempo sin necesidad de hojas de cálculo para demostrarlo. Al día siguiente, finalmente llegó nuestro técnico de reparación de la lavadora. Un hombre mayor que lo arregló todo en 20 minutos. Y después de que se fue, ella se quedó mirando la lavadora como si pudiera explotar. ¿Puedes ayudarme a entender cómo funciona esto?, preguntó. No porque el sistema lo diga. Solo porque quiero saber. Tomé el manual. Claro. ¿Qué quieres aprender primero? ¿Por qué se rompió? ¿Pude haberlo evitado? Probablemente no. ¿Ves esta pieza? Señalé. Es una correa desgastada.
Pasa con el tiempo. Ella se inclinó más cerca. ¿Así que no fue porque hice algo mal? No. Solo desgaste normal. Pensé. Pausó. Pensé que la había roto porque no sabía lo que estaba haciendo. No rompiste nada. A veces las cosas simplemente se rompen y las arreglamos juntos. Sonrió por primera vez en semanas. Juntos. Me gusta esa palabra. Terminamos pasando una hora mirando el manual juntos, ella haciendo preguntas y yo explicando lo que sabía. Y se sintió como lo primero verdaderamente cooperativo que habíamos hecho en un mes. No se trataba de que ella aprendiera porque el sistema decía que debía hacerlo. Se trataba de que ambos construyéramos conocimiento compartido, porque eso es lo que hacen los equipos. Esa noche, ella hizo la cena sin comprobar de quién era la responsabilidad. Y yo limpié después sin calcular si había ganado suficientes puntos. Y se sintió sorprendentemente normal en el mejor sentido posible. Hemos estado reconstruyendo lentamente desde entonces, aprendiendo a apreciarnos sin necesitar validación externa ni justificación ideológica. Ella ha mejorado al decirme directamente cuando se siente no apreciada en lugar de dejar que se convierta en resentimiento. Y yo he mejorado al expresar gratitud por cosas que antes simplemente asumía que ocurrían automáticamente. Ninguno de los dos quiere volver a como eran las cosas antes, pero definitivamente tampoco queremos la versión del marco. Estamos tratando de encontrar algo intermedio donde ambos seamos conscientes de nuestra asociación sin ser esclavos de un sistema artificial. Los materiales del taller todavía están en su correo electrónico. Y a veces le llegan anuncios de programas similares, pero ahora los elimina sin siquiera leerlos porque aprendió por las malas que las teorías de otras personas sobre relaciones no significan mucho cuando realmente estás viviendo dentro de una. No somos perfectos, aún resolviendo cosas, aún teniendo desacuerdos sobre quién hace qué y cuándo, pero al menos ahora los tenemos como socios en lugar de como partes opuestas en algún experimento ideológico. ¿Qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios.